Hola chicos, espero que les esté gustando los videos que estamos subiendo actualmente. Como sabrán, hay un concurso activo en el canal que es una cuenta Crunchyroll, la cual se le dará a las personas que comenten más. Entonces, si desean participar, solo es que comenten en cada video algo relacionado con el video. Estaré pendiente y al final de este mes estaré sorteando la cuenta. Eso es todo y ya pueden seguir con el video. Todo comienza en un día brillante y tranquilo, en un campamento, mientras que un hombre golpea un sartén y grita que despierten todos. Y comenzamos a escuchar el sonido del sartén. Y en una tienda de acampar, vemos a un hombre en una cama acostado. Es un hombre fuerte, tranquilo. Y mientras él no quiere levantarse, su compañero al lado se levanta y comienza a revisar su bota y dice, "Eh, hay algo en mi bota. Espera un segundo. ¡Ah, es un puto bicho! Entonces vemos que nuestro protagonista es aquel hombre que está en la cama y está frustrado y solo quiere que aquella persona se calle. Y comienza a decir, mi nombre es Enkrit. Y comenzamos a ver a sus compañeros de escuadrón. Vemos a un hombre fuerte, poderoso como un bárbaro. Luego a un hombre más delgado, pelirrojo. Después a un hombre gigante con cabello blanco y que al parecer es creyente. Y comienza a narrar nuestro protagonista. Después de causar muchos problemas, fui degradado a líder de escuadrón por estos imbéciles. Después vemos a un hombre que también estaba durmiendo, rubio, que aunque se ve menos fuerte, se ve muy ágil. Y por último, vemos como a un arquero, el cual está afilando un cuchillo, con cabello largo, café, tranquilo y sereno. Y entonces ha pasado la tarde y podemos ver cómo comienzan a sonar los cuernos de guerra y la voz de los soldados gritando ¡Ataquen! Mientras que comienzan a gritar. El protagonista sigue narrando. No tengo poderes especiales ni nada. Y vemos cómo soldados se enfrentan a otros hasta la muerte, sin piedad, sin vida, solo muerte en este lugar. Y sigue narrando el protagonista. He conseguido llegar hasta aquí, con un entrenamiento interminable. Y vemos cómo se protege con su escudo y bloquea un golpe, mientras que alista su arma para atacar. Cuando de repente golpea a la persona de adelante y se encontraba listo para asesinarlo, y es atacado por la espalda y sujetado y tirado al piso, mientras él sigue pensando, pero este es mi final. Lo golpean en el piso. Comienzan a dar una paliza brutal, pero uno de sus compañeros de armas se levanta detrás y asesta un golpe mortal a su atacante, quitándole la cabeza. El protagonista comienza a reintegrarse poco a poco a la batalla, mientras que piensa, no tenía nada de talento, y comienza a arrastrarse por el campo de batalla a buscar su espada, y entonces se levanta y sigue narrando. Y sé que mi sueño está fuera de mi alcance, mientras que se levanta y se cubre la cabeza y sigue hacia adelante para luchar hasta la muerte. Mientras que de repente vemos una flecha la cual va por el aire rompiendo todo, dirigiéndose hacia él, y vemos cómo atraviesa la cabeza de aquel compañero que le salvó la vida y es asesinado. El protagonista solo puede pensar en que él pudo haber sido el que murió en ese instante. Y sigue narrando. Esperaba, mientras que de repente ve hacia atrás y narra que aunque todos se rieran de mí y me dijeran que nunca se haría realidad, y nos damos cuenta que lo que vio hacia atrás era un soldado cargándose a él directamente con su arma, y continúa la narración mientras hubiera una espada en mi mano, y vemos cómo él aprieta aquella arma y se ajusta para la batalla, se alista para morir en guerra si es necesario. Y narra, me convertiría en un caballero. Y entonces vemos cómo es atravesado sin piedad por un hombre. Su espada simplemente atravesó su corazón y lo mató instantáneamente.
Mientras él termina de narrar, el sueño estaba tan gastado y solo puede pensar que ha muerto. Y entonces comienza a darse cuenta de que su vida se desvaneció y cae de rodillas mientras mira su espada, lo que él pensaba que le ayudaría a convertirse en un caballero. Solo hay lamentación mientras él muere y sigue narrando. Y ni siquiera sabía que mi muerte sería tan patética. Y podemos ver cómo hay un alma morada volando. Y entonces el protagonista ve esta alma mientras se encontraba en un lago, como si estuviera atravesando el otro mundo. Y entonces comenzamos a escuchar los golpes de una cacerola que les gritan: levántense, 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 despierten, es hora de iniciar un nuevo día. Y el protagonista se levanta en su cama, como en esta mañana. Y entonces pregunta: ¿esto fue un sueño? ¿Todo esto fue un sueño? Y aquel compañero que parece un vikingo dice: hey, hay algo en mi bota. ¡Es un bicho! Y nos damos cuenta de cómo el bicho se sube en aquel hombre grande y poderoso con forma de vikingo y lo asusta mucho, mucho, mucho. Y entonces el protagonista, con cara de miedo y recelo, se da cuenta de que todo lo que él vivió está pasando. Y se pregunta: ¿solo ha sido un déjà vu? ¿Esto solo fue un déjà vu? Y nos damos cuenta que otra vez es por la tarde, cuando de repente se encuentra en el campo de guerra, cubriéndose con su escudo, atacando con su espada, y entonces lo atacan por la espalda y él se da cuenta, y entonces le atraviesa en el cuello y muere. Y dice: la segunda vez. Luego podemos ver cómo ha pasado otro día, donde también le han atravesado el cuello, y nos damos cuenta que esta es la tercera vez que ha tenido el déjà vu. Luego fue la cuarta. Y entonces en la quinta vez, cuando estaba por la mañana y todo el mundo grita que despierta, el protagonista se da cuenta de que no me importa lo que pase, siempre que muera regresa a este día, siempre regresa al día en el que murió. Y comienza a decir: la espada del enemigo atravesó mi garganta, el dolor ardiente, la sangre, lo que vomité, lo pude sentir. Esto fue totalmente real. Y podemos ver cómo nuevamente está el campo de batalla. Y el protagonista, analizando todo, dice: este día no para de repetirse. Y ve aquel soldado poderoso que todas las veces ha atravesado su cuello y lo ha asesinado sin piedad. Entonces aquel caballero se lanza hacia él con su espada apuntando a su cuello para asesinarlo de una sola puñalada perfecta. Pero el protagonista lo ve, se encuentra viéndolo, mientras piensa: la punta de la hoja que he visto por 17ª vez, y nos damos cuenta que ya han pasado 17 veces desde que ha muerto. Cierra los ojos y simplemente acepta su destino y muere. Y dice: esta es mi 16ª muerte. Y entonces, apretando los dientes y muriendo aún más dolorosamente que las otras veces, piensa: si hubiera blandido la espada un poco más, con más esfuerzo, si yo tan solo me hubiera esforzado más. Vemos cómo el protagonista muere con mucho más dolor que las anteriores veces, y cómo el caballero simplemente se marcha después de cortarle la garganta. Y él solo puede pensar: si me hubiera esforzado un poco más, si tan solo me hubiera esforzado un poco más, mientras cae en un charco de su propia sangre.
y vemos un pensamiento que borda la locura. Quizás no hubiera muerto aquí si yo fuese más fuerte. Y vemos cómo otro día comienza a repetirse. Y en el proceso vemos una linterna con su alma atrapada. Y una voz que dice, ¿realmente piensas eso? Mientras que el protagonista escucha esa voz en aquel charco de agua, vemos cómo hay una barca. Hay un hombre en esa barca con una linterna en la cual está su alma atrapada. Nos damos cuenta desde que este es el río de las almas. Y aquel hombre de la barca le dice, intenta luchar, siéntelo bien. Y abandona la desesperación ante un muro que no puedes cruzar. El protagonista arrodillado solo puede entrar en locura, pues él no se rinde jamás. Y entonces vemos cómo comienzan a llamar con la cacerola diciendo, es hora de levantarse, despierten, despierten, levántense. Y el protagonista se levanta en su cama, desgastado, cansado de morir tantas veces. Y entonces, aquel hombre vikingo esta vez no revisa su bota y le dice, comandante de escuadrón, hoy se ha levantado de inmediato, se encuentra bien, y comienza a ponerse la bota. Y el protagonista lo mira y le dice, Rem, tienes un bicho en las botas. Y nos damos cuenta que aquel hombre vikingo se llama Rem. Rem, con una cara de sorpresa, comienza a examinar las botas. Y grita como una niña, ¡ah, maldita sea! ¡Es un bicho! Y lo aplasta con el pie. Y dice, ¿la metiste ahí? ¿Qué clase de tontería es esta? Líder de escuadrón, no es graciosa tu broma. Y el protagonista se levanta y le dice, cállate. Acabo de verlo entrar, yo no lo puse ahí. Y voltea a verlo y dice, es la 18ª vez que veo el cadáver de ese bicho. Solo puedo compararlo conmigo, ser aplastado tan fácilmente por un enemigo. Si lo veo unas cuantas veces más, ¿podré terminar este día? Y entonces comienza a narrar su vida y dice, he empuñado una espada desde que era joven. Y podemos ver cómo cuando era pequeño entrenaba diariamente sin parar, esforzándose al máximo. Y dice, aprendí esgrima de un mercenario retirado que casualmente vino a mi pueblo. Y entonces vemos a aquel mercenario el cual enseñaba, y el protagonista trataba de aprender todo lo que era posible de él. Ese mercenario no tenía una pierna y entendemos por qué se retiró. Y el mercenario le dice, increíble, Enkrit. Si ya eres así de bueno, puedes convertirte en un caballero. Fue aquel mercenario el que le dio su sueño imposible de cumplir para un hombre sin talento como él. Y dice, desde ese día empecé a soñar. Yo, un caballero, podría lograr ser uno de esos hombres poderosos que arrasan ciudades con solo su espada. Un caballero que puede matar a miles de personas por sí mismo y que cambia la dinámica en un campo de batalla. Yo podría ser un héroe invencible. El caballero que puede terminar una guerra, lo llamamos el caballero del fin. Yo quería ser ese caballero. Pensé que era el protagonista de la canción que cantaba un jaguar errante. Y decía, vámonos, dejemos el pueblo y convirtámonos en caballeros. Y todas las personas a su alrededor se reían de él. Y dice, ¿viste? El novato.
quiere caer antes, quiere morir de primeras. El cobarde que se asustó de un mero perro callejero sueña con convertirse en caballero. Es bastante hilarante, ¿no lo crees? Y comenzamos a ver que esos hombres no paraban de burlarse del sueño del protagonista, el cual se encontraba en un fondo cubriendo sus heridas. Mientras que otro hombre dice: ni siquiera eres lo suficiente bueno para ser un mercenario independiente. ¡Fua! Un caballero. ¡Qué estupidez! Y vemos como el protagonista se encuentra callado ignorando aquellas palabras crueles y dice: yo que dejé la aldea y entrené un cuerpo de mercenarios, aprendí que mi talento podría no ser nada especial, pero era demasiado pronto para rendirme por un simple fracaso. El trabajo duro nunca te traiciona. Y podemos ver cómo el protagonista cada noche entrenaba sin parar hasta que sus huesos se rompieran, hasta que su carne se desgarraba. No paraba, incluso con heridas. Y él narra: si no tenía talento, creía que con el tiempo me haría más fuerte entre más entrenase. Y nos damos cuenta que aunque pasaron años, el protagonista no paró de entrenar cada día para hacerse más fuerte. Y narra: y ese esfuerzo, mientras que lo vemos luchar en la nieve, contra todo lo que se enfrente, practicar sin parar el clima, sin importar el qué, matar a bestias sin importar cómo, incluso si él salía herido, y sigue nadando, sin importar el qué, podría superarlo todo con entrenamiento. Y vemos como aquel mercenario mataba bestias enormes, gigantescas. Y dice: gané experiencia, gané fuerza y resistencia para ser reconocido por los que me rodeaban. Cada vez soy más fuerte. Y dije, en mi ingenuidad, puedo convertirme en un caballero. Pero esa fuerte esperanza. Y vemos como el protagonista perdió su espada en una batalla y sale volando. Fue destruida. Y entonces, en aquel combate donde el protagonista perdió su espada, fue atravesada por otra espada más pequeña, más angosta, pero más precisa. Y dice: mi esperanza empezó a hacerse añicos. Y vemos que el protagonista estaba combatiendo contra un hombre rubio, el cual solo luchaba con una mano, sin interés. Y entonces dice: había un niño en el pueblo en el que me estaba quedando y me pidió un duelo. Y le dice aquel niño que lo derrotó fácilmente: viejo, eres demasiado débil. Ese niño solo tenía 12 años y había comenzado a aprender esgrima hace solo 6 meses. Y dice: el zopenco, que había pasado más de una década blandiendo una espada hasta el punto en que sus palmas estaban destrozadas, fue vencido por un infante que solo llevaba entrenando 6 meses. ¿Esto es un genio? ¿Así es como mi duro trabajo fue todo en vano? ¿Esto es el muro? ¿Realmente no hay un método? Y vemos cómo el protagonista cae en desesperación al darse cuenta de que tantos años de trabajo fueron superados por talento y trabajo duro de un genio en tan solo 6 meses. Y podemos ver una hermosa noche estrellada, tranquila. Y entonces el protagonista, mientras la miraba, decía: quiero convertirme en caballero. Puede que todos me menosprecien, diciendo que es un sueño imposible. Y entonces vemos que incluso después de esa derrota humillante, el protagonista sigue entrenando sin parar, golpeando un tronco de madera grueso con su espada. Dice: pero usando menos tiempo que los demás, en comer y dormir, y centrándome en entrenar mi físico y balancear la espada y controlar mi postura. Cada día me haré más fuerte, sin importar cuánto tiempo pase.
mientras que sigue golpeando aquel tronco de madera. Y su espada ya tiembla, tiembla del cansancio de solo entrenar, de solo comer, trabajar y entrenar, por un sueño que tal vez nunca se cumpla. Y vemos el agotamiento en su rostro. Comprendemos que el protagonista entrenaba toda la noche hasta el día siguiente. Y vemos cómo la luz cae en el rostro cansado de nuestro héroe, el cual solo puede ver las cortaduras superficiales que causó en aquel árbol. Mientras él, agotado y cansado, en el amanecer solo puede ver su trabajo y piensa: aunque no pueda convertirme en caballero, Mientras que jadea y le cuesta mantenerse de pie, dice: aunque yo no pueda convertirme en caballero. Toma su arma, la aprieta con fuerza y se alista para mandar otro golpe contra el árbol. Y entonces golpea el árbol con toda su fuerza y deja una pequeña marca, la cual es demasiado superficial. Mientras que él mira su trabajo y piensa: al menos puedo ser un soldado experimentado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el protagonista cambió su sueño. Se dio cuenta que ser un caballero para él sería imposible. Pero ahora su esperanza viene en convertirse en un soldado experimentado. Y lo vemos luchar, entrenar sin parar y gritar en locura y desesperación. Mientras que el cansancio por fin llega a su cuerpo y se detiene mientras que golpea aquel árbol. Y han pasado 3 años desde aquel momento en el que él no paraba de entrenar, y nos encontramos en la división Chipre. Y dice: los 4 pelotones de las 4 compañías y por debajo de los 4 escuadrones, me convertí en el comandante de escuadra de una supuesta escuadra de segunda clase. Yo, un comandante. Avancé, mi esfuerzo valió la pena. La mejor posición que pude alcanzar después de interminable entrenamiento, pero aún así, ser un soldado regular en el reino es mejor que ser un mercenario independiente. Y entonces, vemos cómo el protagonista interactúa con las personas a su cargo, y vemos a aquel hombre de cabello largo, tranquilo, que afilaba cuchillos al inicio, y el protagonista le dice: hola Jason, ¿cómo has estado? Y él solo lo mira y le dice: ¿qué sucede? De una forma fría. Y el protagonista le dice: haz mi rotación matutina por mí, por favor. Y ese hombre, con disgusto en la cara, dice: págame la próxima vez, ¿no? Mientras que se levanta para hacer la rutina de su líder, de su jefe. Entonces aquel hombre vikingo llamado Rem lo mira y le dice: cielos, qué bastardo más salvaje. ¿Observaste cómo te miró? Como si te quisiera apuñalar en cualquier momento. Y el protagonista lo para y le dice a Rem: basta. Y Rem dice: tratando de quitarme algo a mí también, ¿verdad? Y entonces el protagonista le había dicho que parara porque quería decirle algo importante. Le dice: quiero aprender de nuevo. Enséñame de nuevo el corazón de la bestia. Aquel hombre solo lo mira con desdén, pensando: nunca lo dominará. Y le dice: ¿no te rendiste al intentar aprenderlo la última vez? ¿Por qué crees que ahora funcionará? Mientras que lo dice de una forma arrogante, y vemos cómo ha pasado el día. Y entonces, la narración del protagonista interna comienza. La batalla de 100 soldados de Nuila versus Aspen comenzó de nuevo. Morí en esta batalla, atravesado por esa espada en mi cuello. Volví a la vida y empecé a revivir el mismo día una y otra vez. Y entonces nos damos cuenta que el protagonista se encuentra entrenando con Ren. Y dice: aunque aprendí el corazón de la bestia de Ren,
cada vez que volvía a la vida. Seguía sin poder esquivar aquella espada que iba a mi cuello. Sigo sin poder mirar la punta de la espada que me apuñala. Pero hoy seguro, y vemos cómo se alistan para la batalla esa tarde. Son soldados, un mar de soldados, listos para dar su vida. Y vemos cómo comienza aquella batalla, donde el protagonista está destinado a morir. Y dice, mi 21ª vez en este mismo día, en este campo de batalla, comienza ahora. Y vemos como el protagonista dentro de la batalla arremete contra soldados enemigos, los derriba y los apuñala sin piedad. Y dice, he memorizado completamente esta situación que no para de repetirse. Y voltea a ver y ve la flecha que se dirige a su cabeza, pero con un movimiento ágil esquiva la flecha, la cual pasa cerca de su cuello, pero no le hace daño. Y dice, esquivo la lanza que viene a mi espalda, y nos damos cuenta que de repente él se gira y con su escudo desvía la lanza que lo mataría. Y dice, lo siguiente es un ataque del tipo que está detrás de mí. Y entonces, él voltea, con movimientos calculados para cada situación, y ve como un hombre se encuentra luchando contra un soldado, y dice, otro miembro del escuadrón murió. Y entonces, una luz brillante en el cielo se dirige hacia un soldado, y el protagonista piensa, morirá pronto, y vemos como la flecha se acerca hacia la cabeza de ese individuo. Pero el protagonista dice, no morirá. Y entonces lo cubre con su escudo, protegiéndolo de una muerte. Y entonces, de repente, aquel soldado se desconcentra de la batalla que él tenía y es atacado por sorpresa por el hombre contra el que él estaba peleando y dice, ¿qué es lo que acaba de...? Y el protagonista asesina a aquel hombre que intentó asesinar a su compañero. Le corta la cabeza y lo hace caer al piso. Mientras piensa, funcionó, aunque bloqueé la primera flecha y de inmediato pateé el cubo, completé mi primer objetivo de hoy, salvar la vida de este soldado. Ahora lo que queda es... Y entonces ve cómo aquel hombre que siempre lo asesina, que es un caballero de élite entre los otros, comienza a masacrar a uno de sus compañeros enfrente. Y una vez él ha muerto, sigue con el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, con una locura en su rostro, mientras que voltea a ver hacia el protagonista, él solo piensa, siempre termino enfrentándome a ese bastardo, sin importar lo que haga, siempre aparece, siempre llega a donde estoy. Y el protagonista solo puede parar y pensar, me ha apuñalado el cuello y me ha matado 20 veces. Ok, yo puedo hacerlo. Se ajusta, se alista, pone su espada enfrente y dice, esta vez puedo hacerlo. Y nuevamente, aquel caballero se lanza hacia el protagonista sin piedad, con una fuerte estocada para asesinarlo de un solo golpe, mientras que él solo puede pensar, yo sobreviviré. Y recuerda a Rem, el cual estaba con un hacha jugando. Y pensando le dice, ya que siempre cierro los ojos en situaciones peligrosas, es posible que no puedas dominar el corazón de la bestia. Y entonces vemos como Ren, de repente, lanza el hacha hacia el cuello del protagonista cuando estaba desprevenido, y el protagonista cierra los ojos siempre que siente la muerte cerca de él. Y dice, mira, ¿ya lo ves? Si haces esto en el campo de batalla, morirás inmediatamente. Y ahora entendemos por qué el protagonista nunca podía ver la punta de la espada, que siempre intentó esquivar para no morir. Mientras que Rem le dice, tienes que ser valiente, no te agites ni te desconciertes fácilmente. Conviértete en un bastardo que no sabe nada más que la muerte, ¿entiendes? Conviértete en una bestia.
Eso es el corazón de la bestia. Y volvemos al campo de batalla, donde aquel caballero arremete contra el protagonista, con su espada directamente hacia su cuello. El protagonista no aparta la mirada de aquella arma y dice: el corazón de la bestia, una bestia que no conoce la muerte. ¿Tengo miedo a la muerte después de 20 veces morir? No, no lo tengo. La muerte me hace más fuerte. Y vemos cómo esquiva por primera vez la puñalada de ese caballero, mientras que mueve todo su cuerpo para ajustarse a la batalla y no permitir morir de un solo golpe. Y su corazón comienza a latir con más fuerza. Y dice el protagonista: por primera vez yo esquivé su puñalada en el intento número 20. Y vemos como el protagonista ve a aquel caballero y aquel caballero lo mira. Ese caballero está enfadado, mientras que el protagonista feliz dice: esquivé su puñalada por primera vez. Y se alista para la batalla, toma su espada con las dos manos, aprieta los dientes y se ajusta para mandar un golpe directo a aquel hombre para acabar de una vez por todas. Pero aquel hombre toma su espada con una sola mano mientras que apunta. Y entonces, en el choque de armas, mientras que el protagonista grita, se da cuenta de que su golpe nunca llegó. El protagonista fue apuñalado en el cuello. Esquivó el primer golpe, pero este no pudo hacerlo. Y entonces cae de rodillas y muere en un charco de su propia sangre de nuevo. Y se encuentra en aquel río de las almas. Y aquel hombre en la barca le dice: en este día interminable has estado atrapado sintiendo dolor y tan desesperado, pobre alma atormentada. Ríndete, sube al barco, yo te daré descanso. Reconoce tu débil yo y estate tranquilo. Mientras el protagonista parece devastado, arrodillado. Y entonces dice: no, ese día nunca llegará. Yo no me rendiré, pedazo de mierda. Vi la punta de su espada con mis dos ojos y la pude esquivar. Entonces comienza un nuevo día y vemos cómo comienzan a llamar: despierten, despierten, es hora de despertarse, vamos, levántense. El protagonista se levanta de su cama temprano. Y Ren le dice: comandante de escuadrón, hoy se ha despertado inmediatamente. Mientras que el protagonista solo piensa: estoy avanzando un paso a la vez. Yo estoy avanzando. Vemos un campo de batalla, donde los soldados matan y mueren. Y nos damos cuenta que es la misma tarde que se ha repetido una y otra vez, pero que esta vez es el intento número 33. Y nos damos cuenta de que el protagonista se encuentra esquivando aquella estocada, sin desviar sus ojos de la punta para poder esquivarla, mientras que comienza a pensar en su cabeza: ahora puedo verlo claramente. Y nos damos cuenta de cómo él esquiva la estocada de aquel caballero otra vez. Y una vez la esquiva, se alista inmediatamente para poder contraatacar, mientras que toma su arma con fuerza. Aquel caballero ajusta su trayectoria y se alista, y el protagonista piensa: esquivaré antes de que su espada me alcance. Pero cuando él piensa eso, su cabeza ya estaba cayendo en el piso. Había sido atravesado por él y había sido decapitado en tan solo un segundo. Y el protagonista pensaba: yo soy muy lento. No, es que él es demasiado rápido. Y vemos cómo cae de rodillas, mientras comienza a morir en el charco de su propia sangre. Y nos damos cuenta de un detalle que nunca se mostró antes, de aquel collar que tenía el protagonista.
un collar azul el cual comienza a caer en la sangre de él. Y entonces vemos como si fuera un cielo estrellado dentro de él. Y el protagonista comienza a recordar su pasado y dice: en mi tiempo de mercenario, y lo vemos sentado descansando al lado de un árbol cubierto de sangre y de heridas, y podemos ver una gran cantidad de cuerpos de bestias muertas, y él narrando dice: he aceptado unas cuantas peticiones para subyugar monstruos. No era que me viera obligado a hacerlo, solo porque me topé con una aldea aleatoria en la que me pidieron ayuda. La razón por la que decidí ayudarlos fue porque mi sueño era convertirme en un caballero. Y vemos cómo el protagonista se aleja de aquel lugar, herido, pero habiendo matado a todos los que tenía que matar. Mientras dice: proteger a los débiles es el deber de un caballero. Y vemos cómo un hombre anciano le dice: nuestra aldea es pobre, así que esto es todo lo que podemos ofrecer. Mientras que le da algo en las manos del protagonista. El protagonista, cansado, con una mirada de desdén, lo observa y se da cuenta de que es un amuleto. Y piensa: una recompensa irrisoria por el precio de arriesgar mi vida. No valía ni un centavo para mí. Y aquel anciano le dice: te concederé lo que pidas con desesperación. Este collar te lo dará. Y el protagonista, mientras está en el charco de la sangre, recuerda esto y piensa: la razón por la que todo se repite podría ser esta. Estoy haciendo que esto se repita hoy de nuevo por este collar, solo para poder convertirme en un caballero. Y vemos como aquel hombre lo observa y le dice: debes estar sufriendo, ¿no es así? Aquí tienes algo de piedad. Y vemos cómo pone su espada sobre su cabeza y está listo para ejecutarlo. Y el protagonista mira con furia en ese instante y dice: piedad, piedad mi culo, puto monstruo. Tú disfrutas matando. Y observamos el rostro de aquel hombre lleno de placer por ejecutar a otra víctima. El protagonista solo puede pensar y dice en su mente: solo eres un pervertido que obtiene placer al apuñalar a las personas, ¿no es así? Y vemos como aquel soldado lo ejecuta y lo asesina por completo. Y comenzamos otra nueva mañana, con las personas despertadas por una olla. Mientras todos dicen: despierten, despierten, es hora de levantarse, es hora de levantarse, levántense. Entonces, vemos que Ren es llamado por el protagonista y le dice: Ren, puse un insecto en tu bota. Y Ren entra en caos y dice: ¡ah, qué mierda! Jugando trucos injustos al inicio del día, así que al fin perdiste la cabeza, comandante. Entonces se enfada un poco y el protagonista solo puede ver como aquel insecto esta vez no es asesinado y se escapa. Y le dice: deja de hablar y sal. Mientras que pisa fuertemente y mata al insecto. Mientras que mira para abajo y le dice a Ren: enséñame el corazón de la bestia. Ren lo mira con asombro, con sorpresa y un poco de disgusto, porque otra vez su comandante inútil le está haciendo enseñarle. Y entonces, a mediados del día, nos damos cuenta que mientras entrena Ren y el protagonista, Ren se encuentra confundido. No entiende por qué sus ataques están siendo repelidos, porque él está viendo la dirección de sus ataques cuando hace un día, cuando él hacía un ataque sorpresa, se atemorizaba por completo. Y podemos ver cómo su hacha va hacia el cuello del protagonista directamente y el protagonista, sin apartar la vista de la hoja, esquiva. Y mientras Ren se detiene a pensar y hace ruidos de sorpresa, dice: ¿Qué estás haciendo?
¿Cómo es que la piel de tu corazón de repente se ha vuelto más gruesa de la nada? Y el protagonista dice, me entrené. Mientras que Ren le dice, aunque eso no es algo que pueda pasar tan rápidamente, ¿no es así? El protagonista comienza a pensar, esto ya ha sucedido más de 10 veces. Y entonces nos damos cuenta que en todas las regresiones anteriores, cuando el protagonista dominó el corazón de la bestia, le pidió a Ren que lo entrenara. Y entonces vemos un pequeño diálogo el cual dice, de ninguna manera, la técnica secreta de mi familia sería enseñada a otra persona. Y entonces el protagonista dice, es como lo que él dijo, es una sensación que aprendí de la muerte. Y nos damos cuenta que el protagonista ha venido sin parar a donde Ren para aprender sus técnicas una por una. De esta forma, se hace más fuerte cada vez. Y dice a Ren, ¿qué tiene eso de importante? Tal vez lo aprendí por casualidad viéndote. ¿Qué es de extraño? Soy tu comandante después de todo. Mientras que Ren lo ve confuso y comienza a observarlo su espalda, sus músculos, sus movimientos. Y el protagonista voltea de inmediato y dice, tengamos un combate más, mientras que toma su espada con fuerza a 2 manos. Ren lo comienza a observar como si fuera al menos interesante y sonríe y dice, esto por fin será divertido. Suena genial. Y dice el protagonista en su narración, incluso si aprendiera el corazón de la bestia, simplemente me matarían si no puedo asestar un simple golpe. Y podemos ver cómo Ren arremete al protagonista sin darle espacio a descansar porque antes estaba siendo muy suave con él porque sabía el nivel del jefe, pero ahora su nivel ha mejorado, así que puede ser un poco más rudo. Y vemos cómo el protagonista esquiva hachazo tras hachazo que va directamente hacia su cabeza y el Ren le pregunta, ¿cuánto tiempo vas a esquivar, comandante de escuadrón? Mientras que sigue riéndose y no para de atacar, golpe tras golpe. Y entonces el protagonista piensa, la única técnica de espada que poseo ahora mismo. Y entonces podemos ver su cara de odio y rabia y dice, es la técnica de la espada mercenario Vale. Es una técnica de espada anómala hecha por un mercenario conocido como Vale. Es una técnica de espada de los que pocos hablan mal y le llaman un truco mezquino. Y comienza Ren a gritarle, tu fuerza en la parte inferior del cuerpo es bastante débil, y se arremete contra él. Mientras que el protagonista sigue pensando, pero entre lo que tengo es lo mejor que tengo, es mi técnica más decente. Y podemos ver cómo el protagonista hace fuerza en sus pies, acomoda su espada, ajusta su cuerpo y se alista para dar un golpe, mientras Ren está directo hacia él, se da cuenta, es demasiado tarde, y el protagonista recuerda aquella estocada, la estocada que lo ha matado 33 veces, y, sin pensar, hace aquella estocada, pues es mejor que las técnicas que él conoce hasta ahora. Pero esa estocada es débil, lo que le permite a Ren repelerla con su hacha con un simple movimiento y su espada sale a volar. Y el protagonista piensa, por un momento, solo por un momento, imité la puñalada de ese pervertido inconscientemente. Desde que morí por su puñalada más de 10 veces, mi cuerpo lo recuerda. Y entonces Ren se detiene y dice, bueno, hay que parar. Paremos. Maldita sea, eso debe haber tenido algo de sangre, ¿no es así? Y el protagonista, nervioso pero con sorpresa, le pregunta, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿A qué te refieres? Mientras que Ren le dice, entre lo que me has mostrado hasta ahora, esa puñalada de hace un momento fue, sin duda, la más decente. Entonces, debería ser así, ¿no? Con algo de impacto, ¿sabes? Si tu mano debería haber sangrado,
Debiste haber apretado esa espada con tanta fuerza que nadie te la quitara de las manos a menos de que estés muerto, ¿lo entiendes? Es algo así lo que tienes que hacer. Es que tú dudas demasiado de ti mismo. Por eso ese ataque falló. Y ese ataque no puede fallar. Porque si ese ataque es bloqueado, tú piensas qué vas a hacer después. Y en tu mente dices, no pueden esquivar eso. Y ahora dices, la carne está muerta. Nos damos cuenta de que Ren le explica las cosas de una forma compleja, pero sencilla a la misma vez. Ren es un soldado salvaje, por el cual no habla adecuadamente. Pero le está diciendo que el protagonista duda demasiado y que él, la manera que tiene que pensar al usar esa estocada es que tiene que pensar que la persona va a morir de inmediato. Debe pensar y confiar en sí mismo de que ese golpe no puede ser bloqueado, porque en el momento que él piensa que ese golpe falla, hace una apertura que es aprovechada por el enemigo y entonces él falla. Y le sigue diciendo, así te aseguras que no puedas perder el agarre de tu espada. Sangra incluso si tienes que hacerlo, pero nunca la sueltes. Asegúrate de que tu golpe llegue a el objetivo. Mientras que el protagonista piensa, aunque lo explicó mal y muy mal, entendí lo que quería decir. Mientras que piensa, la diferencia entre mi puñalada y la puñalada de ese bastardo, y podemos ver cómo la puñalada de aquel hombre siempre era recta hacia su cuello, y incluso si intentaban bloquearla, no podía el protagonista bloquearla, incluso sin importar cuántas veces él golpeara con el escudo o su espada para desviarla. Y él miraba y se preguntaba, ¿cómo fallaba mis desvíos? Y ahora lo entiende. Él no tenía confianza en su espada, como si la tenía aquel pervertido. Y dice, aquí hay algo de piedad, recordando la frase que siempre le dicen al asesinarlo. Entonces el protagonista dice, debo apuñalar con la intención de matar, como si nadie pudiera bloquear mis ataques. Esa es mi resolución en la espada. Y podemos ver cómo sigue intentándolo con Ren, cómo sigue practicando sin parar día tras día. Y tarde tras tarde sigue muriendo contra aquel soldado. Pero a él ya no le importa el enfrentamiento contra ese soldado. Ahora él solo quiere poder vencer a Ren con su estocada. Tarde tras tarde él moría. Y entonces él se preguntaba, ¿tal vez dar un paso? No, si yo doy un paso adelante a la vez, terminaré lográndolo. Y veíamos cada vez que él se enfrentaba a Ren, cómo su estocada fallaba. Fallaba cada vez sin parar. Y recordaba su muerte, una tras otra vez, porque cada día de entrenamiento con Ren era una muerte por la tarde. Y siempre recordando la frase, aquí tienes algo de piedad. Pero la vez número 111, él escucha esa frase por última vez. Y luego su resolución cambia y se da cuenta que es la vez 123. Y cuando él piensa que lo va a lograr, nuevamente es asesinado. Sus intentos, los días que él pensaba que él iba a lograr, siempre fracasaba, hasta que finalmente llegó la vez 124. Y escuchamos el grito de guerra del protagonista, el cual lanza su espada hacia Ren, y entonces, con su estocada poderosa, de repente, puede hacer temblar el hacha de Ren. Y entonces su golpe no fue desviado. Su golpe funcionó. Mientras que Ren le dice, ¿estás loco? ¿Quieres matarme? Pudiste asesinarme con ese golpe. Y luego vemos cómo su mano sangra, porque la fuerza que usó para mantener su espada fue la suficiente para que Ren no pudiera desviar su golpe, pero también fue demasiada para soportarla él mismo. Y Ren le dice, vaya,
Tus manos están llenas de sangre. ¿Por qué te ríes como un maldito loco? Y el protagonista, sonriendo y llorando, comienza a decir, mientras que ve su espada: he dominado la puñalada de ese bastardo pervertido. Yo, por fin lo he logrado. Y entonces vemos el pensamiento del protagonista, el cual dice, un poco más rápido, mientras grita y sigue pensando, con pura intención asesina, mientras que se enfrenta a aquel soldado. Y entonces lo ve y lanza su estocada, y esa estocada solo golpea aquel casco. Y entonces ese soldado lo atraviesa con su estocada y lo asesina. Y entonces el protagonista comienza a pensar, mi primer intento de apuñalada es un fracaso. Fracasé de nuevo. No pestañearé. Yo no soltaré mi espada. Y el protagonista comienza a derrumbarse, pero nunca suelta su espada. Y sigue pensando todo lo que pasó desde cada vez que chocamos espadas hasta esta estocada justo ahora. Y vemos cómo es golpeado y en el piso ese hombre le pisa el cuerpo. Mi protagonista se queda mirando mientras que aquel soldado le dice, parece que estás sufriendo, ¿no es así? Mira, esto es piedad. Y el protagonista lo saca de su frase de villano y le dice, la próxima vas a morir. Yo te lo aseguro. Y aquel pervertido solo dice, nah, no hay próxima vez para un muerto. Y lo asesina de un solo golpe. Podemos ver cómo el protagonista vuelve a morir y renace en un nuevo día, en el cual esta vez el insecto ni siquiera ha entrado cuando ya fue aplastado por el protagonista. Y entonces dice, lo vi entrar hace rato, mientras que Rem, sorprendido por lo que acaba de pasar, dice, gracias, no me gustan los insectos. Y el protagonista le dice, si estás agradecido, entonces toma mi guardia. Pero Rem le dice, ¿por qué me das órdenes tan despreocupadamente? Y el protagonista solo puede pensar, esta es la B-125. Y le dice, hey, ojos grandes, al hombre del cabello rojo, pequeño con ojos grandes, el cual se estaba secando el sudor. Y le responde, sí, ¿qué ocupas? Y el protagonista le dice, tráeme una espinillera, un escudo y una daga, te pagaré por ellos más tarde, ¿entiendes? Y aquel muchacho le dice, ¿más tarde? Confiaré en ti porque eres el jefe, ¿ok? Pero no suelo aceptar favores, lo sabes, ¿verdad? Espero que me pagues. Mientras que Ren detrás dice, ¿alguna vez el comandante del escuadrón fue tan insistente con sus órdenes? Y entonces son interrumpidos por aquel hombre del cabello largo, el que le dice, bueno, ustedes siempre empujaron sus tareas sobre él, ¿no es así? Bastardos inconscientes. Y el rey le dice, ¿qué es lo que has dicho? ¿Quieres probar mi hacha, muchacho? Y atrás, aquel hombre de cabello blanco grande sale orando y dice, te deseo mis bendiciones, hermano, mientras que ve el protagonista irse. Y entonces, Ren se queda pensando, este tipo está realmente actuando raro hoy. Normalmente no es tan fiero y vemos el rostro del protagonista. Está decidido, lo logrará sin importar qué. Y entonces, el protagonista se fue a entrenar su estocada, se fue a practicarlo con ese árbol que lo vio crecer desde el inicio, y dice, siento una increíble cantidad de dolor cada vez que muero, mientras que prepara su golpe contra el árbol, y sigue pensando, ¿qué pasa si gano? Si nunca gano, después de miles, incluso decenas de miles de decenas de veces contra aquel sujeto. Y podemos ver cómo el protagonista se imagina su estocada siendo dirigida hacia ese soldado, mientras piensa, ¿y si puedo encontrar una manera de escapar y sobrevivir?
¿Me iría a dormir y despertaría mañana? ¿O todavía me despertaría hoy? Yo soy más fuerte ahora de lo que era antes. ¿No está bien contenerse con eso? Si me conformase ahora, soy mejor. Soy mucho mejor que es lo que era antes. No, esa no es una opción para mí. Tengo que superarme. Mientras que comienza a voltear su vista en su ilusión y mira un muro. Ese muro, tengo que romperlo. Y sigue practicando con la imagen mental de aquel caballero. Mientras, dice, porque he repetido este día una y otra vez y he dominado el corazón de la bestia. Y comienza a lanzar su estocada con fuerza hacia el árbol y dice, he aprendido a apuñalar. Y su espada se mete en el árbol con fuerza, poco a poco. Y dice, no desperdiciaré esta bendición, mientras que su estocada fue capaz de romper a la mitad el árbol. Esa estocada fue el golpe más poderoso que ha hecho. Vemos cómo se prepara con los cuchillos y dagas que pidió, se pone las canalillas que le pidieron para sus pies y se ajusta para la guerra. Está listo para combatir y dice, tengo que seguir adelante. Y comienza a caminar mientras que la guerra comienza. Sale con su escuadrón. Todos como si nada de esto importara. Ellos no morirán, solo suficientemente fuertes para vencer a cualquier tipo. Pero el protagonista está en una batalla de vida o muerte. Mientras que se alista y la guerra comienza a pensar, yo, una persona sin habilidades, logré sobrevivir a esta batalla debido a 3 cosas. Y vemos cómo apuñala a un hombre mientras que se prepara y dice, la primera cosa es la preparación, la segunda, la suerte, y por último, la cabeza fría. Y comienza a recordar vidas pasadas y en base a esas vidas comienza a planear cosas. La vez que morí, la número 46, mi hombro izquierdo fue destrozado por una masa con pinchos. La vez 47, rodé para esquivar esa masa, pero alguien aplastó mi cabeza. Entonces vemos cómo él decidió girar y ejecutar a la persona de un solo golpe con su espada. Y dice, agregué un giro para acuchillarlo primero. Luego voltea hacia otro enemigo y dice, la vez 71, un soldado en el suelo me cortó el pie, así que no pude hacerle nada al pervertido apuñalador. Y vemos como un soldado en el piso, al lanzar su ataque, es repelido por la pieza de protección que pidió el protagonista. Y vemos con un golpe de escudo cómo lo ejecuta, lo asesina de un solo golpe. Y dice, la vez 89, me abrieron la cabeza porque alguien lanzó un hacha hacia mí. Vemos como un hacha va a volar hacia su cabeza directamente, pero el protagonista simplemente moviéndolo hacia la izquierda la esquiva y piensa, si lo dejo vivir, interrumpe mi pelea con el pervertido apuñalador, así que dejarlo vivir no es una opción. Entonces saca una daga de su equipamiento y dice, he entrenado en armas arrojadizas a lo largo de mis incontables regresiones, así que esto no es nada difícil. Saca una de sus dagas, la apunta directamente hacia la cabeza de su enemigo y lo asesina de un solo golpe. Ve cómo un hombre se encuentra luchando detrás de él y piensa, después de todo, él termina justo detrás de mí, así que lo estoy haciendo bien. Sale corriendo hacia él y lo protege con su escudo. Y dice, el arquero llamado Garra de Halcón no tiene tiempo de eliminarlo, lo que me hará más tiempo a mí para seguir luchando. Entonces, luego asesina al contrincante contra el que está peleando él, decapitándolo en un solo movimiento y piensa, es hora de enfrentarme a la pared. Yo ya estoy listo. Y ve como aquel soldado al cual nunca ha podido vencer, ya está listo para combatir contra él y lo mira con deseo asesino, mientras que el protagonista está dispuesto a destrozarlo. Se paran frente a frente, el protagonista con su escudo y espada, y aquel hombre confiado solo con su espada larga, camina, y salen corriendo uno contra el otro, y ese hombre prepara esa estocada, aquella estocada que siempre ha visto.
y el protagonista usa su escudo para repelerla. Y entonces el escudo es destrozado y el protagonista sale corriendo hacia él y piensa, esquivar y apuñalar, eso no me da ninguna posibilidad de ganar. Usar el escudo de esta forma me sirve mucho más. Entonces sale corriendo hacia él y pone su espada para detener otro golpe que él lanza. Y dice, es solo un soldado normal, pero es fuerte, casi al nivel de un genio. Y aquel soldado piensa, oye, parecía que estaba cargando contra mí, pero mírenlo, me bloqueó. Dice el protagonista, pero carece de experiencia real de lucha, por lo que es sorprendido fácilmente. Y entonces el protagonista usa su cabeza para golpearlo en el mentón y empujarlo. Y entonces dice, la espada mercenaria Valen, con sus muchas variaciones, es efectiva contra él. Coge tierra con su pie y la arroja hacia su rostro para cegarlo. Una vez él está cegado, ajusta su ataque con la espada y lo dirige directamente hacia él. Ese hombre abre los ojos incluso con tierra en ellos y está dispuesto a detener el golpe con su propia estocada, y nos damos cuenta de que es la estocada del protagonista contra la estocada del dueño original, y entonces el protagonista hace un movimiento esquivándola y la esquiva por completo. Mientras que se alista aquel hombre para rematarlo con su segunda estocada, entonces el protagonista voltea y ya estaba listo y dice, ahora sé, y lanza su estocada contra la de él. Todo lo que hay que saber sobre esa apuñalada, y con su golpe más poderoso, la esquiva, pero ese esquive hace que se rompa la espada, y entonces su contrincante se queda sin arma y el protagonista ha ganado. Podemos ver cómo el guerrero halcón, el cual dispara flechas y mata a las personas problemáticas que el protagonista mencionó antes, lanza una flecha hacia nuestro protagonista y sale silbando la flecha rompiendo el viento y está lista para matarlo, mientras que el protagonista disfruta su victoria y ve la cara de asombro del hombre que no ha parado de matarlo al ver su espada rota. El protagonista se alista con su estocada para darle el golpe final mientras que piensa, he ganado, yo ya he ganado. Y podemos ver cómo el protagonista está a punto de ser golpeado por esa flecha en el cráneo. Y de repente, un hacha sale volando hacia la flecha y la detiene, rompiendo la flecha en el aire. Y el protagonista atravesando a aquel hombre con su estocada en el cuello. Mientras que él cae, podemos ver que Ren fue el que detuvo esa flecha y grita, voy a joder a ese bastardo de la garra de halcón. Mientras que el otro tipo le dice, es demasiado tarde, no malgastes tu energía, tenemos que sobrevivir aquí, ¿lo entiendes? Pero Ren no para de correr y sale corriendo. Y podemos ver como el protagonista le da su estocada en el cuello y ese hombre cae de rodillas y comienza a morir de la misma forma que el protagonista una vez murió. El protagonista se acerca a él, lo mira y le dice, esto es algo de piedad. Coge su espada y entonces lo ejecuta en tan solo un movimiento. Por fin lo ha logrado. El protagonista sonríe porque tanto esfuerzo ha valido la pena. Y entonces, en su mente podemos ver cómo finalmente ha atravesado ese muro que era este soldado. Él ha roto el muro, pero entonces algo lo golpea en la espalda y él cae. Nos damos cuenta de que es una bestia rara la cual está lanzando cosas. Tiene forma de rana, patas de rana, pero con cuerpo humanoide. Y entonces el protagonista cae herido al piso, pero su equipo lo ve esta vez y salen corriendo a ayudarlo y gritan, ¡eso es!, mientras que observan a aquel que golpeó a su comandante. Es un hombre rana
¿Qué hace un hombre rana aquí?